Pocas batallas de la Segunda Guerra Mundial han cautivado tanto a historiadores y entusiastas como la Batalla de Kursk, que tuvo lugar en julio de 1943. Este enfrentamiento crucial entre los alemanes y los soviéticos es comúnmente conocido como la mayor batalla de tanques de la historia y se describe como el evento que destrozó irreversiblemente a las fuerzas Panzer alemanas. Algunos consideran Kursk como el punto de inflexión de la guerra en el frente oriental. El 12 de julio de 1943, en el frente sur del saliente de Kursk, cerca de la estación Prokhorovka, tuvo lugar una de las batallas más grandes de la historia militar, con la participación de unidades blindadas. El quinto ejército de tanques de la Guardia Soviética y el segundo cuerpo Panzer de las SS se enfrentaron en una batalla masiva de vehículos blindados, que recordaba los choques medievales entre caballería blindada opuesta. Hasta 1.200 tanques y unidades de artillería autopropulsada participaron por ambos bandos. El quinto ejército de tanques de la Guardia sufrió grandes pérdidas en el ataque, pero logró evitar que la Wehrmacht capturara Prokhorovka y rompiera el tercer y más fuertemente fortificado cinturón defensivo. El plan alemán era que el 48 Cuerpo Panzer encabezara el ataque contra las defensas soviéticas en Prokhorovka, pero fue el segundo Cuerpo Panzer de las SS, comandado por el general Paul Hauser, el que logró mayor avance, y fue objeto de un gran asalto por parte del quinto ejército de tanques de la Guardia el 12 de julio. Las fuerzas alemanas involucradas en la batalla de Prokhorovka provenían de las tres divisiones Waffen-SS, del segundo cuerpo Panzer de las SS, Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf. El tercer cuerpo Panzer y el segundo cuerpo Panzer de las SS de la Pinza Sur llegaron a la zona de Prokhorovka el 11 de julio. Las tres divisiones Panzer de las SS se movieron de suroeste a noreste. La división Totenkopf estaba estacionada en el flanco izquierdo, la Leibstandarte estaba en el centro y la división Das Reich estaba en el flanco derecho, dirigiéndose directamente hacia el segundo cuerpo de tanques soviético. Los tanques se encontrarían a la mañana siguiente en un área de 500 metros de ancho y 1000 metros de profundidad. La batalla de tanques duró 3 horas, y después de la batalla, más de 100 tanques soviéticos ardían en el campo de batalla. Uno de los soldados que desempeñó un papel fundamental en esta victoria fue el primer teniente de las SS, Rudolf von Ribbentrop. Este sería el día más exitoso de la guerra para Rudolf. Como su nombre lo indica, él era hijo del diplomático y ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop. Rudolf von Ribbentrop había dormido profundamente la noche del 11 de julio de 1943, exhausto después de 7 días de ataque. La mañana del 12 de julio, fue llamado al vehículo de mando del comandante del batallón. Von Ribbentrop declaró en su relato del día, el tono del comandante del batallón sugería que no era sorprendente que la ofensiva, que se había convertido en una enorme batalla de tanques, siguiera produciendo enfrentamientos de tanques. Mi sexta compañía había sufrido pérdidas significativas. Hasta ahora, solo 7 de los 22 tanques con los que comenzamos el 5 de julio seguían operativos en la noche del 11 de julio. Afortunadamente, no todas estas habían sido pérdidas totales, y la compañía estaba recibiendo un flujo constante de Panzer IV reparados. Habíamos luchado para cruzar una zanja antitanque rusa el día anterior. Las otras 2 compañías de nuestro batallón estaban estacionadas ahí en ese momento, y nosotros estábamos en la retaguardia como compañía de reserva. La zanja antitanque, que cruzaba todo el frente, tenía solo un cruce. La carretera hacia Prokhorovka pasaba por encima de ella. El puente ahí aún no había sido destruido, o ya había sido reconstruido. La zanja antitanque estaba ubicada en un valle, y una pendiente de 400 metros de ancho se extendía en dirección a Prokhorovka. Desde ahí, el camino a Prokhorovka corría por el lado derecho de la pendiente, y después le seguía una vía de tren cubierta de maleza. El terraplén podía considerarse a prueba de tanques. El frente se curvaba detrás de la zanja antitanque en el terraplén, luego corría hacia el este, hasta la frontera con nuestros vecinos, la segunda división Panzer SS.
Un batallón de nuestros Panzer Grenadiers había ocupado el terraplén, mientras que un segundo batallón se había colocado en posición en ángulo recto, más arriba, en la pendiente mencionada anteriormente. Había tanto equipo esparcido por la pendiente que parecía estar salpicada de vehículos y armas de todo tipo, lo cual estaba fuera de la vista de los rusos. Von Ribbentrop se giró casualmente hacia el frente, mientras sorbía el café caliente que le habían dado. La escena frente a él le hizo creer que estaba alucinando. Los proyectiles de humo crearon una pared púrpura de humo en el aire. Eso significaba ejército enemigo. «Pónganlos en marcha», gritó von Ribbentrop, dejando caer su taza. «Síganme», luego le dijo a su oficial ejecutivo, Malchow, «vamos a avanzar en línea. La pendiente, tú y tu pelotón van a la izquierda, mientras que los otros 3 tanques y yo estaremos en el centro y a la derecha. Retrasen un poco el flanco izquierdo, por si nos flanquean». Con eso, la compañía se puso en marcha y se desplegó en la pendiente como si fuera un campo de ejercicios. Se desplegó con una precisión que hizo que mi corazón de 22 años latiera más rápido. Liderar a estos soldados jóvenes pero experimentados en la batalla fue una experiencia especialmente inspiradora para mí. Le radiocomuniqué a mi compañía que tomara posición en la pendiente frente a nosotros y que iniciara el combate desde ahí. Mientras avanzábamos por la pendiente delantera, notamos los primeros T-34 en el pequeño valle a nuestra izquierda. Parecía que intentaban flanquearnos por ese lado. Nos detuvimos en la pendiente y abrimos fuego, alcanzando a varios enemigos. Varios tanques rusos fueron incendiados. Para un buen artillero, 800 metros era la distancia ideal. Miré a mi alrededor como de costumbre, mientras esperábamos para ver si aparecían más tanques enemigos. Lo que presencié me dejó sin palabras. Desde más allá de la pequeña elevación, a unos 150 o 200 metros frente a mí, aparecieron 15, luego 30, luego 40 tanques. Al final, había demasiados para contarlos. Los T-34 venían hacia nosotros a toda velocidad, llevando infantería montada. Ya todo se acabó, me dije a mí mismo. En ese momento, mi conductor pensó que yo había dicho que saliera, y empezó a abrir su escotilla. Lo agarré con fuerza y lo arrastré de vuelta al tanque. Mientras tanto, mi pie había empujado al artillero en el costado derecho. Esa era la señal para que él girara a la derecha. El primer disparo pronto estaba en camino, y el T-34 comenzó a arder como resultado del impacto. Estaba a solo unos 50 a 70 metros de distancia. Al mismo tiempo, el tanque junto a mí recibió un impacto directo, y estalló en llamas. El sargento de las SS Papke saltó fuera, pero fue la última vez que lo vimos. El tanque a su derecha también fue alcanzado, y rápidamente se incendió. La avalancha de tanques enemigos avanzó directamente hacia nosotros. Tanque tras tanque, ola tras ola, era una formación simplemente inimaginable, y se movía a una velocidad muy alta. No nos quedó tiempo para asumir posiciones defensivas, no tuvimos más opción que abrir fuego. Cada disparo era un acierto a esta distancia, pero cuando un impacto directo acabaría con nosotros, en algún lugar de mi subconsciente, me di cuenta de que no había salida. Todo lo que podíamos hacer en situaciones tan desesperadas era ocuparnos de lo que teníamos enfrente, así que destruimos un tercer y luego un cuarto T-34 a menos de 30 metros de distancia. El Panzer IV que estábamos usando tenía unas 18 a 20 proyectiles de alto explosivo al alcance inmediato del cargador, el resto eran perforantes. Mi cargador pronto exclamó, «Ya no queda munición perforante». Toda nuestra munición perforante disponible de inmediato se había agotado. El artillero, el operador de radio y el conductor tuvieron que pasar más munición al cargador. Estar detenido en este punto hacía más probable que los tanques rusos te detectaran y te destruyeran. Our only hope era regresar detrás de la pendiente, aunque los rusos ya la habían cruzado, nuestras posibilidades de escapar allí eran mejores que en nuestra posición actual expuesta. Giramos en medio de un enjambre de tanques rusos, retrocedimos unos 50 metros, y llegamos a la pendiente inversa de la primera elevación.
Nos volvimos a enfrentar al enemigo, esta vez con un poco mejor de cobertura. Justo en ese momento, un T-34 se detuvo a unos 30 metros a nuestra derecha y comenzó a enfrentarse con nosotros. Poco después, mi artillero logró un impacto directo en la torreta de los rusos. El T-34 explotó, y su torreta voló 3 metros por el aire, casi golpeando el cañón de mi tanque. Otros T-34 con infantería montada pasaban junto a nosotros, mientras todo esto sucedía. Solo teníamos una pequeña oportunidad, teníamos que seguir moviéndonos en todo momento. Debido a que todos los tanques rusos se movían a altas velocidades por el terreno, un tanque estacionario sería identificado de inmediato como enemigo y atacado. Luego nos enfrentamos a la amenaza creciente de ser destruidos por uno de nuestros propios tanques, que estaban estacionados abajo, en una línea amplia. En la zanja antitanque junto al terraplén del ferrocarril, habían comenzado a disparar a los tanques enemigos que se acercaban en el campo de batalla cubierto de humo y polvo, mirando hacia el sol. Sería imposible para nuestras tripulaciones distinguirnos de un tanque ruso. Repetidamente transmití nuestro nombre en clave. Todas las estaciones. Aquí Kunevert. Estamos en medio de los tanques rusos. No nos disparen. No recibí respuesta. Mientras tanto, los rusos habían incendiado varios vehículos al pasar por el batallón de Piper y nuestro batallón de artillería. Pero para ese momento, el fuego de nuestras dos compañías de tanques restantes empezaba a tener un impacto. El batallón de cañones autopropulsados de la artillería y los Panzer Grenadier de Piper, estos últimos con armas de corto alcance, también estaban causando estragos en los tanques rusos y manteniendo a raya a la infantería rusa, que se había bajado de los T-34 e intentaba avanzar a pie. Todo el campo de batalla estaba envuelto en humo y polvo. Nuevos grupos de tanques rusos seguían saliendo de este infierno, y nuestros tanques los destruían en la amplia pendiente. Era un revoltijo indescriptible de tanques y vehículos destruidos. Sin duda, esto contribuyó a nuestra salvación, ya que los rusos no nos reconocieron. Mientras tanto, el resto de la tripulación, el conductor, el operador de radio y el artillero, buscaban más proyectiles perforantes dentro del tanque. En cuanto encontramos uno, destruimos otro de los T-34 que nos habían rebasado. Cuando nos detuvimos, era increíble que aún no nos hubieran disparado. Todos los expertos coinciden en que esto se debió a que ninguno de los tanques rusos tenía comandantes dedicados. En ese momento, el artillero seguía al mando del tanque y solo podía ver en la dirección en la que apuntaba su cañón. Si hubiera sido de otra manera, no habríamos sobrevivido. Los rusos giraron a la izquierda para llegar al camino y cruzar el puente sobre la zanja antitanque. Sin embargo, ahí se desarrolló una escena increíble. Nuestros tanques y cañones antitanque dispararon al enemigo que se acercaba desde el puente, reparado sobre la zanja antitanque. Logré cubrirme detrás de un T-34 derribado. Luego nos unimos a la batalla contra los tanques enemigos. Desde ahí, ellos avanzaban hacia el puente desde todas las direcciones. Esto facilitó que nuestro batallón y nosotros encontráramos nuestros objetivos. Los T-34 en llamas chocaban y pasaban unos sobre otros. Era un infierno total de fuego, humo, proyectiles impactando y explosiones. Después de agotar toda la munición perforante y ser alcanzado por el fuego enemigo, lo que inutilizó su tanque e hirió a su artillero, von Ribbentrop logró conseguir un Panzer IV reparado y reincorporarse a la batalla, totalmente armado. Cruzamos el puente con nuestro nuevo tanque. La fuerza del ataque ruso había sido quebrada. Mientras tanto, el campo estaba cubierto de T-34, todos ellos en llamas. Las bajas de mi compañía fueron sorprendentemente bajas. Las únicas dos pérdidas totales que presencié fueron al principio del ataque. Las otras dos compañías no habían sufrido ninguna pérdida total. El batallón de artillería y el batallón de Piper también escaparon con pérdidas mínimas.
Según declaraciones de prisioneros, el enemigo tenía una tercera oleada de tanques lista, pero no la utilizó. Había más de 100 tanques rusos fuera de combate dentro de nuestra línea principal de defensa. Von Ribbentrop y su tripulación habían destruido 14 de ellos. El general al mando, Hauser, llegó al campo de batalla esa tarde para ver por sí mismo si los informes de esta sorprendente victoria eran ciertos. Más tarde, se informó que él había marcado los tanques destruidos con un pedazo de gis y los contó con incredulidad. El ataque ruso se había llevado a cabo con gran fuerza e increíble terquedad. Claramente, el mando ruso tenía la intención de aplastar la amenaza que representaban nuestras fuerzas con pura fuerza bruta. Este enemigo numéricamente superior debería haber sido capaz de hacer retroceder y posiblemente destruir el grupo de combate de Piper con un mejor liderazgo y aprovechando el elemento sorpresa. El valiente granadero de combate mantuvo la calma ante una oleada de tanques enemigos que se acercaba, deteniendo y aniquilando a la infantería enemiga que avanzaba. Este gran éxito defensivo no cambió el hecho de que la batalla de tanques en Prokhorovka, en la que ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, había puesto fin a la Operación Ciudadela. Después de no lograr su objetivo, Hitler canceló la Operación Ciudadela y comenzó a redistribuir sus fuerzas para enfrentar nuevos acontecimientos urgentes, en otros lugares, en contra del consejo de sus comandantes. Al final de la batalla, el general soviético Rotmistrov, conocido como el León de Prokhorovka, declaró: "A la luz de la situación y las grandes pérdidas, nuestras tropas no pueden llevar a cabo activamente más operaciones de combate". Rudolf von Ribbentrop fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 20 de julio de 1943. Él dijo en ese momento: "Cada hombre en mi tanque se ha ganado esta condecoración, yo la llevo por mi tripulación". Rudolf von Ribbentrop fue transferido el 1 de agosto de 1943 para participar en la formación de la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend.